¿Y si la historia no es tan inocente como la recuerdas? Desde secretos enterrados hasta eventos que cambiaron el destino del mundo, estos 50 hechos te harán mirar el pasado con otros ojos. Quédate, porque el pasado aún guarda escalofríos. Las líneas de Nazca, algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad fueron solo los antiguos sudamericanos. Aunque todavía no hay consenso sobre esto porque es súper extraño y parece realmente difícil haberlo logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y América del Sur. Estas líneas varían en estilo. Algunos de ellos son rectos, otros son diseños geométricos y otros son pictóricos. Pero lo que pasa es que son colosales. El más grande mide hasta 30 millas de largo. Muchos de los más famosos representan animales y plantas, pero se trata de grabados extraordinarios en la tierra que en realidad fueron creados mediante un proceso de excavación. A medida que los antiguos Nazca quitaron las capas superiores del suelo del desierto, se reveló arena de color más claro debajo de las rocas. Y así es como las imágenes o líneas se convertían en tierra debajo y creaban un contraste tremendo. Es un tipo de proceso similar al de algunas de las figuras de las colinas de tiza que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estos se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las trincheras con tiza para crear el contorno de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca todavía desconciertan a los científicos e historiadores de hoy en día, ya que nadie puede identificar exactamente por qué fueron creadas y qué podrían significar las imágenes. Pero son realmente impresionantes. Así como el arte funciona por derecho propio, y ahora tenemos drones para que también podamos verlos muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de drones. La tumba de la Reina Roja, México. Allá por 1994 se hizo un descubrimiento ligeramente siniestro dentro de un templo en la antigua ciudad maya de Palenque. Esta es la tumba de la Reina Roja y se considera una de las cosas más importantes que se han desenterrado en este tesoro arqueológico. Lo que hace que esta tumba en particular sea tan significativa es la forma en que fue enterrada la reina. Su cuerpo había sido colocado en un sarcófago de piedra caliza. En lugar del método habitual de colocar al difunto en un banco rodeado por un montón de sus cosas, normalmente estarían cubiertos de alfombras, pieles, vasijas y muebles, así como todas las joyas brillantes y otros artículos preciosos que un miembro de la realeza podría tener. Han tenido en su vida. Pero esto supuso una ruptura con toda esa forma habitual de hacer las cosas, ya que eso lo hizo muy interesante. Además de la cuestión extremadamente espeluznante de encontrar un cadáver en una tumba, este cadáver en particular no estaba solo dentro del sarcófago. Se había llevado a un par de compañeros al más allá, y ahí fue donde el descubrimiento tomó un giro extremadamente oscuro. También estaba el cuerpo de un niño de 10 años que aparentemente había sido decapitado. Y había una mujer de 30 años a quien le habían extirpado el corazón y le habían apuñalado muchas veces para extraer su sangre como ofrenda a los dioses. Como si esto no fuera suficientemente espeluznante, el cuerpo y el sarcófago habían sido embalsamados con una especie de tinte rojo conocido como cinabrio. Esto está hecho de sulfuro de mercurio, y esto le había dado a todo un color rojo brillante particular, que terminó en que el esqueleto se tiñera de un tono sorprendentemente rojo. A pesar de la importancia obvia de la mujer y de todos los indicios en su entierro de que era real, nadie puede decir quién era en realidad. Se la conoce simplemente como la Reina Roja. Teotihuacán, México. El siguiente lugar es la joya arqueológica que es la ciudad prehistórica hispana de Teotihuacán, que probablemente haya pronunciado mal, y también es conocida como el lugar donde se crearon los dioses. Ubicado al noreste de la actual Ciudad de México, este fue construido entre los siglos I y VII después de Cristo. Está lleno de monumentos enormes, que incluyen sus monolitos más famosos, el templo de tal o cual cosa y las pirámides del Sol y la Luna.
Cada una de estas colosales estructuras se dispuso de una manera muy específica, de acuerdo con varios principios geométricos y simbólicos significativos. Curiosamente, a pesar de la enorme escala de la ciudad y del papel claramente importante que desempeñó, en realidad sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron y vivieron allí. Hay evidencia de que la ciudad exportaba finas herramientas talladas en obsidiana, en particular dardos y puntas de lanza. La zona es famosa por sus ricos depósitos de obsidiana, por lo que tiene sentido que la gente utilice este lugar para construir su ciudad. Los jeroglíficos aquí aún no han sido descifrados y ha habido muy pocos lugares o tumbas que revelen gran parte de la historia del pueblo. Momias Chinchorro, Chile. Si pensabas que los antiguos egipcios fueron los creadores de momias de la historia, piénsalo de nuevo. Resulta que las momias más antiguas conocidas en el mundo entero no fueron creadas por los egipcios, sino que en realidad fueron hechas por la cultura precolombina chinchuro. Se trataba de un pueblo que habitó el desierto de Atacama en Chile entre el 7000 y el 1500 a.C. y tenía un tipo de adoración claramente espeluznante en torno a la muerte. Los rituales y elementos religiosos de la muerte y el más allá estaban especialmente en primer plano para estos pueblos antiguos, porque la vida en aquel entonces era extremadamente dura y muy corta. La muerte era un hecho muy cotidiano de la vida, y por eso su religión parece haber desarrollado algunos rituales especialmente detallados e interesantes en torno al paso de esta vida al reino de la otra vida. Sin embargo, tal vez imaginaron que el proceso de momificación en la cultura chinchuro parece haber variado. Se ha aplicado una especie de clasificación a las momias que se han descubierto aquí. Hay aquellos que parecen naturales, ya que simplemente han sido momificados sin ninguna intervención adicional. Y luego hubo algunos a los que se les aplicó un procedimiento de momificación extremadamente complejo al cuerpo, y por último algunas que fueron momificadas al ser recubiertas de barro. El complejo procedimiento es realmente asqueroso. ¿Y quieres escucharlo? Pues parece que tomaron el cuerpo y lo llenaron de cenizas, pasto, plumas y tierra. Luego se retiraba la cabeza del cuerpo, se secaba y se rellenaba con la carne de la cara, que se reemplazaba con otras cosas y se recuperaba con la piel de la cara original del difunto. Es raro, y te lo advertí, el material es bastante gráfico y bueno, sigue adelante rápidamente. La venta, las cabezas olmecas, México. Aunque sabemos de los aztecas y los mayas y la historia de México, resulta que hubo otro grupo que les precedió. Fueron llamados olmecas, y parece que les gustaba hacer cosas realmente grandes. Estas son las colosales cabezas de los olmecas. Aunque en realidad se sabe muy poco sobre estas personas, dejaron atrás algunas cosas creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Al menos, estas cabezas fueron talladas durante la era olmeca, que fue entre el 1204 y el 100 a.C. Los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las áreas que hoy son Veracruz y Tabasco. La poca evidencia que existe parece indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en escultura. Y si nos guiamos por estas cabezas, las cabezas en sí fueron descubiertas oficialmente en 1938. Fueron talladas en rocas redondas de basalto y se sabe que existen 17 de ellas. Hay rastros de pintura en las esculturas que sugerirían que alguna vez pudieron haber sido pintadas de colores. Pero por qué se fabricaron y cómo se fabricaron, o incluso cómo se transportaron, sigue siendo un misterio absoluto para los investigadores. Castillo de asesinatos de H.H. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad en auge, en rápida expansión y con muchas oportunidades. Los inversores aprovecharon este crecimiento para construir estructuras rentables. Uno de ellos fue H.H. Holmes. Holmes era un estafador y bígamo, pero se hizo famoso como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Construyó un hotel para atraer visitantes a la Exposición Universal de 1893 en Chicago. Sin embargo, en realidad era un laberinto lleno de trampas diseñadas por el propio Holmes para desorientar, atrapar y finalmente matar a sus víctimas. Los pisos superiores contenían las dependencias de Holmes, un laberinto de más de 60 habitaciones sin una distribución uniforme.
Algunas puertas daban a paredes de ladrillo. Las escaleras no conducían a ninguna parte y había conductos que conducían al sótano. El sótano estaba equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido. Holmes utilizó estas herramientas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Algunas víctimas fueron asfixiadas en sus habitaciones, que tenían tuberías de gas que Holmes controlaba. Otras fueron encerradas en habitaciones insonorizadas y abandonadas a morir de hambre o deshidratación. El número real de víctimas de Holmes sigue siendo desconocido, con estimaciones que van desde una docena a más de 100. Holmes fue finalmente capturado en 1894, no por asesinato, sino por robo de caballos. No fue hasta 2 años después que fue juzgado, condenado y ejecutado por sus crímenes. Juicios de brujas de Salem. Estamos presenciando la ejecución de una mujer llamada Bridget Bishop hace 330 años. Incluso acciones simples podrían dar lugar a acusaciones de brujería. Si eras sarcástico, te podían acusar de brujería. Si cerrabas de golpe la puerta de una iglesia, la gente creía que la estabas cerrando con la mano del diablo. Levantar algo pesado también podía dar lugar a acusaciones de utilizar magia negra para fortalecerse. La imaginación de los niños también podía ser peligrosa. Si un niño afirmaba que su padre era un brujo, ese padre podía estar condenado. Si discutías con alguien y más tarde tenía mala suerte, te consideraban un brujo. Estas eran solo algunas de las acciones ordinarias que podían hacer que te acusaran de brujería durante el apogeo de los juicios de brujas de Salem. Era el año 1692 y el lugar era el asentamiento puritano de Salem. Los puritanos tenían creencias religiosas estrictas y su sociedad era una en la que lo sobrenatural formaba parte de la vida diaria. Las brujas eran vistas como reales y peligrosas. Los juicios comenzaron cuando un grupo de jóvenes afirmaron que estaban siendo atormentadas por fuerzas invisibles. Acusaron a varias mujeres locales de hechizarlas y pronto la acusación se extendió como un reguero de pólvora. Los primeros acusados fueron Sarah la Buena, Sarah Osborne la Buena y una mujer llamada Tituba. Imagínese que lo condenaran porque alguien afirmó haber visto a su doble fantasmal portándose mal. La Guerra de los Emús. La Gran Guerra de los Emús es probablemente el conflicto más extraño del que jamás haya oído hablar. Todo comenzó en 1932, durante la Gran Depresión. Los agricultores de Australia Occidental, que ya estaban en apuros, se enfrentaron a un adversario inesperado, una enorme bandada de emús. Estas aves nativas, que pueden medir hasta 6 pies de alto y correr a 30 metros por hora, invadieron las tierras agrícolas, devastando los cultivos, especialmente el trigo, cuando los agricultores menos podían permitírselo. Los agricultores, muchos de los cuales eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, decidieron llamar al ejército en busca de ayuda. Después de algunas deliberaciones, los militares accedieron a ayudar. El mayor G.P. Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Artillería Real Australiana dirigió la operación, armado con soldados y 10.000 cartuchos de munición. Sin embargo, los emús demostraron ser resistentes y escurridizos. Incluso cuando los soldados alcanzaban a las aves, los emús a menudo sobrevivían o se dispersaban y se reagrupaban en otro lugar. Don Pedro. Pedro Set de Portugal, también conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, según a quien le preguntes, tuvo un reinado extremadamente controvertido y lleno de eventos dramáticos. Aunque estaba legalmente casado, mantuvo un intenso romance con Inés de Castro, la dama de compañía de su esposa. Este asunto amoroso no era ningún secreto y causó un considerable malestar político porque Inés pertenecía a la nobleza castellana, lo que generaba tensiones y desconfianza en la corte portuguesa. Temiendo una alianza política con Castilla a través de Inés, el padre de Pedro, el rey Afonso IV, decidió actuar de manera drástica. En 1355, Afonso ordenó el asesinato de Inés de Castro, una decisión que tuvo profundas repercusiones. Devastado por la trágica muerte de su amada, el amor de Pedro por Inés solo se hizo más fuerte y apasionado. Después de ascender al trono, Pedro proclamó que se habían casado en secreto, convirtiendo a Inés en la legítima reina de Portugal, a pesar de su fallecimiento. Según la leyenda, en un acto de amor y dolor extremo,
Pedro hizo que exhumaran el cuerpo de Inés y lo colocaran en un trono, vestida con lujosos atuendos de reina. Se ordenó a los nobles de la corte que rindieran homenaje y besaran su mano, lo que la convirtió en la famosa novia cadáver. La ciudad perdida de Roanoke. Roanoke estaba destinada a ser el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Sin embargo, algo misterioso les sucedió a sus habitantes. El gobernador John White regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de establecer el asentamiento. Su partida debía ser breve, pero los retrasos prolongaron su ausencia a 3 años. Cuando White regresó a Roanoke en 1590, encontró la colonia desierta. Los edificios estaban desmantelados y no había señales de lucha o prisa. Las únicas pistas eran la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera, y un cuervo grabado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana cercana, lo que llevó a algunos a especular que los colonos buscaron refugio con ellos. A pesar de las búsquedas, no se encontró ningún rastro de los colonos ingleses. Desaparecieron sin dejar rastro, creando uno de los mayores misterios de la historia estadounidense: los juicios de brujas de Salem. En el pasado, expresar sarcasmo podía llevar a acusaciones de brujería. Pero no era solo eso. Dar un portazo a una iglesia también podía hacer que te etiquetaran de bruja, ya que se creía que hacerlo era una señal de desafío contra la iglesia, posiblemente con intenciones diabólicas. Incluso actos simples como levantar con éxito un objeto pesado podían verse como evidencia de practicar magia negra. Para ganar fuerza, se tomaba en serio la imaginación de los niños. Así que si un niño decía que eras una bruja, estabas en serios problemas. Las acusaciones también podían surgir de algo tan trivial como echar una supuesta maldición sobre alguien. Los desacuerdos con otros que conducían a su desgracia se consideraban una prueba de brujería. En 1692, la comunidad puritana de Salem, conocida por sus estrictas creencias religiosas y su intenso miedo a lo sobrenatural, fue el telón de fondo de estos juicios. Los puritanos veían a las brujas como amenazas reales. La histeria comenzó cuando un grupo de jóvenes afirmó que estaban siendo atormentadas por entidades invisibles. Acusaron a varias mujeres locales de brujería, lo que desencadenó una reacción en cadena de acusaciones. Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba fueron de las primeras en ser acusadas. Imagínate que te condenen porque alguien afirmó haber visto una versión espectral de ti actuando maliciosamente. Esta fue la realidad para muchos. Más de 200 personas se enfrentaron a acusaciones, 19 fueron ejecutadas en la horca, una fue aplastada hasta morir por piedras y varias otras perecieron en la cárcel. Estos acontecimientos reflejan un período marcado por el miedo intenso, la superstición y un sistema legal defectuoso. Hoy en día, los juicios de las brujas de Salem siguen siendo un capítulo sombrío de la historia. El ketchup como medicina. El ketchup de tomate es muy apreciado hoy en día como condimento, pero su historia incluye un giro inesperado. En la década de 1830, el ketchup se comercializaba como un remedio medicinal en lugar de una salsa de mesa. Archibald Miles lo presentó al público bajo el nombre de extracto compuesto de tomate del Dr. Miles, afirmando que podía tratar diversos problemas de salud como la indigestión, la ictericia y el reumatismo. La idea tuvo éxito y llevó a otros fabricantes a desarrollar sus propias versiones de ketchup terapéutico. Algunos incluso sugirieron que podía curar dolencias tan diversas como la calvicie y el pie de atleta. Imagínese a alguien aplicándose ketchup en el cuero cabelludo con la esperanza de que le vuelva a crecer el pelo, mientras que los tomates son, de hecho, nutritivos, ya que contienen vitaminas A y C, así como el antioxidante licopeno. Las propiedades medicinales del ketchup del siglo XIX no estaban ni mucho menos validadas científicamente. Se basaban principalmente en informes anecdóticos en lugar de en pruebas rigurosas. La era del ketchup medicinal llegó a su fin con la Ley de Alimentos Puros de 1906, que estableció normas más estrictas para los alimentos y los medicamentos. Esta ley marcó el regreso del ketchup a su papel tradicional como condimento popular. La desaparecida colonia de Roanoke.
Roanoke tiene la distinción de ser el primer intento de asentamiento inglés permanente en América del Norte. Sin embargo, su historia dio un giro misterioso. El gobernador John White, que ayudó a establecer la colonia, regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de que se fundara el asentamiento. Su viaje, que se suponía que sería breve, se alargó debido a varios retrasos. Cuando White regresó a Roanoke en 1590, se encontró con una visión sorprendente. El asentamiento estaba completamente desierto. No había señales de los colonos, ninguna evidencia de conflicto y los edificios habían sido desmantelados. La única pista que quedó fue la palabra Croatoan, tallada en un poste, y un símbolo de cruz rayado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana que vivía en una isla cercana, lo que llevó a la teoría de que los colonos podrían haber buscado asilo con ellos. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontró ningún rastro de los colonos. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la historia estadounidense, sin una explicación definitiva sobre su destino. H.H. Hotel del asesinato de Holmes. A fines del siglo XIX, Chicago prosperaba con el crecimiento y las oportunidades. Muchos empresarios aprovecharon este auge, incluido H.H. Holmes, conocido por su engaño y bigamia. Holmes es tristemente recordado como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Construyó un hotel para atraer visitantes a la Exposición Mundial de Colombia de 1893, celebrada en Chicago. Sin embargo, el hotel era una trampa mortal astutamente diseñada. Holmes creó un edificio laberíntico con más de 60 habitaciones diseñadas intencionadamente para confundir y atrapar. Muchas puertas conducían a paredes, las escaleras terminaban abruptamente y había pasadizos secretos y conductos que descendían al sótano. El sótano estaba equipado con herramientas horribles, como una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido, todas ellas utilizadas para deshacerse de las víctimas. Algunas víctimas fueron asfixiadas en habitaciones equipadas con líneas de gas controladas por Holmes. Otras fueron confinadas en cámaras insonorizadas y abandonadas a morir de hambre o deshidratación. El número exacto de víctimas de Holmes sigue siendo incierto, con estimaciones que varían desde unas pocas docenas hasta más de 100. Holmes fue detenido en 1894 no por sus asesinatos, sino por robar caballos. Fue recién en 1896 cuando fue juzgado, declarado culpable y ejecutado por sus atroces crímenes. El conflicto de los emús. La Gran Guerra de los Emús es, sin duda, uno de los conflictos más extraños de la historia. Este episodio inusual ocurrió en 1932 durante la Gran Depresión de Australia. En ese momento, los agricultores de Australia Occidental estaban en dificultades debido a la crisis económica. Sus dificultades se agravaron cuando un gran grupo de emús, las aves nativas más altas del país, comenzó a invadir sus tierras de cultivo. Estos emús, que pueden alcanzar una altura de 6 pies y correr hasta 30 millas por hora, causaron daños significativos a los cultivos. Los agricultores desesperados, muchos de los cuales habían luchado en la Primera Guerra Mundial, decidieron solicitar ayuda militar. La operación fue encabezada por el mayor G.P.W. Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Artillería Real Australiana. Los soldados estaban armados con 10 rondas de munición para combatir la invasión de aves. A pesar de los esfuerzos de los militares, los emús demostraron ser increíblemente resistentes y escurridizos. Incluso con la potencia de fuego, golpear a las aves que se movían rápidamente fue un desafío. Muchas veces los emús se dispersaban, lo que dificultaba que los soldados lograran resultados efectivos. A medida que la operación se prolongaba, los militares gastaron miles de balas con poco impacto en la población de emús. La opinión pública se volvió crítica con el costo y la eficacia de la operación, lo que llevó a su cese en diciembre. El gobierno cambió a un sistema de recompensas para lidiar con los emús, que finalmente funcionó mejor que el enfoque militar. Hoy, el emú es honrado como el ave nacional de Australia. Corral Supe, Perú. El sitio arqueológico de la ciudad sagrada de Corral Supe, en Perú, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y contiene un montón de increíbles restos de una civilización de 5.000 años de antigüedad. Son 626 hectáreas en un paisaje desértico seco con vistas a un valle verde y exuberante. El lugar está extraordinariamente bien conservado para su inmensa antigüedad. Verá, la ciudad se remonta al período arcaico tardío de los Andes centrales, y en realidad es la ciudad conservada más antigua de toda América. La arquitectura es compleja y francamente enorme, y cuenta con 6 enormes estructuras tipo pirámide. E incluso hay planos que muestran cómo se desarrolló la ciudad y cómo se estructuró socialmente, con lugares para gente elegante y evidencia de áreas ceremoniales que fueron utilizadas para demostrar la ideología religiosa de la civilización. Este es un sitio de enorme importancia para todo el mundo, no solo para las Américas. Pero también parece contener respuestas a muchas preguntas sobre cómo se produjo el surgimiento de la civilización en la región y cómo se utilizó el diseño arquitectónico para la forma en que vivía la gente hace tanto tiempo. Ha permanecido notablemente intacto y se cree que no estuvo habitado durante mucho tiempo antes de ser abandonado. Y luego solo fue habitado un par de veces después de eso y nunca fue sometido a saqueos y cosas que a menudo dañan aún más estos lugares. Actualmente está protegido y existe un plan para garantizar la preservación de las estructuras. Cenote Sacrificio, México. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Era una ciudad precolombina prominente que prosperó alrededor del siglo VII al X y fue un lugar muy importante en la cultura e historia maya. A lo largo de este sitio hay muchas características arqueológicamente significativas diferentes, pero una de ellas es claramente más espeluznante que otras. Este es el cenote que se descubrió que había sido más que una simple fuente de agua para la civilización maya que vivió y murió allí. Parece que parte de las ofrendas a los dioses, específicamente al dios del agua, los mayas prehispánicos, realizaban ofrendas ceremoniales en el agua del cenote. Al principio, este parece haber sido un objeto predominantemente precioso, pero más tarde esa práctica evolucionó hasta incluir el sacrificio humano. Existe evidencia de que entre las víctimas de esta ofrenda sacrificial se encontraban niños, doncellas y guerreros, todos los cuales eran arrojados al cenote. Y hay restos de un edificio cercano al cenote que parece haber sido donde llevaban a las víctimas para ser purificadas antes de la ceremonia. Luego fueron arrojados desde una plataforma a las profundidades. También había plataformas adicionales desde las que los testigos podían ver la horrible escena. El gigante de Atacama, Chile. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo del planeta y se encuentra en este estado de condiciones semiáridas desde hace unos 150 millones de años. Es el desierto no polar más seco del mundo y también es bastante masivo. Se extiende a lo largo de una enorme franja de tierra de aproximadamente 600 millas entre la cordillera de la costa en la costa y las montañas de los Andes. Se han descubierto muchas cosas espeluznantes en este desierto en particular, desde huesos alienígenas hasta ofrendas de sacrificio. Este lugar tiene una gran selección de rarezas que te helarán la sangre. Este de hoy es menos aterrador, pero aún bastante desconcertante. Nuevamente, es un geoglifo, como las antiguas líneas de Nazca, que es un gran diseño que se raya o se produce de otra manera en el suelo utilizando elementos naturales. Suelen ser cosas como rocas, grava u otros elementos duraderos. El gigante de Atacama es un geoglifo conocido indistintamente como el gigante de Tarapaca y el geoglifo de Serra Unaita o el gigante de Atacama. Se cree que fue creado entre el 900 y el 1450 después de Cristo. Pero considerando ese periodo de tiempo, nadie es capaz de entender cómo la gente logró lograrlo. Mide casi 400 pies de largo y ha sido nombrada la representación más grande de un ser humano en forma de geoglifo en cualquier parte del mundo. Curiosamente, hay más formas geométricas dibujadas en la Tierra en otras partes de la misma ladera. Es realmente misterioso. Estatuas Moai de la Isla de Pascua. Las estatuas Moai de la Isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en un misterio.
Para muchos de nosotros, la palabra Moai en realidad significa estatua, y sus habitantes conocían la isla como Rapa Nui, en lugar de Isla de Pascua. De todos modos, dejando a un lado todo ese material colonial estándar, se cree que estos Moai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de la gente de la isla. Fueron creados alrededor del año 1000 a.C. hasta finales del siglo XVII. Y durante ese tiempo, la gente de Rapa Nui creó alrededor de 887 de estas estatuas. Se hicieron más grandes y complejos a medida que pasaba el tiempo. Hay 14 de los cuales fueron hechos de basalto y el resto están tallados en toba volcánica. Después de la invasión europea de 1838, los Moai fueron derribados y finalmente toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de las islas desaparecieron con sus habitantes y la cultura de Rapa Nui fue oral en lugar de escrita, por lo que no existen registros que expliquen la historia y costumbres de su gente. Los Moai representan la sensación de misterio que envuelve este lugar. Tumba del Gran Señor de Sapán, Perú. En 1987 se produjo en Perú un enorme descubrimiento que sacudió a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del Señor de Sapán y revelaba muchos secretos de una cultura antigua que antes era casi desconocida. Entonces lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del Señor de Sapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos plateados. También había montones de cerámicas, coronas de cobre, conchas y decenas de huesos. Cuando finalmente descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos separados que parecían haber sido enviados junto con el difunto en su viaje a la otra vida. Había decenas de adornos y prendas de vestir, además del cuerpo mismo. Y la forma en que estaba dispuesto el cuerpo era especialmente interesante, también un poco espeluznante, dependiendo de cómo se mire. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al Gran Señor, y probablemente eran sirvientes, guerreros y concubinas. Ya estaban muertos o tuvieron que estar muertos para poder emprender el viaje con su maestro. Además de todo eso, había elementos que cubrían el cuerpo, entre los que se incluían protectores para ojos y nariz hechos de oro y una corona de imágenes de conchas. Toda la escena es realmente macabra, incluso si informara a los arqueólogos sobre una gran cantidad de historia que nunca antes habían conocido, sigue siendo espeluznante. Verde mortal. En el siglo XIX, un color se hizo famoso por sus propiedades mortales. Se trataba del verde Scheele, llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, quien lo descubrió en 1775. Este tono de verde no solo era vibrante y atractivo, sino que también tenía una historia fascinante detrás. Más tarde, también se creó una variación llamada verde esmeralda, que se convirtió en un favorito entre la élite. Estos verdes vibrantes eran populares en todo, desde papeles pintados hasta vestidos y juguetes para niños. Imagínese habitaciones enteras, decoradas minuciosamente con papeles pintados de este verde exuberante, así como vestidos elaborados con detalles minuciosos que simbolizaban riqueza y estilo. La moda y la decoración de la época victoriana estaban impregnadas de esta tonalidad vibrante. Sin embargo, había un truco peligroso que acechaba en cada rincón. El tinte contenía arsénico, un potente veneno que podía causar graves problemas de salud. La producción de verde Scheele implicaba cantidades significativas de arsénico, y aunque los victorianos sabían que el arsénico era tóxico, subestimaron los riesgos asociados con su uso en colorantes. No fue hasta los avances en química y salud pública a principios del siglo XX que los verdes de arsénico fueron reemplazados por tintes más seguros y menos dañinos. Sorprendentemente, muchos artículos de la era victoriana todavía contienen esta sustancia química tóxica, lo que los convierte en piezas históricas de gran interés, pero también de gran peligro. El hombre más desafortunado. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero común y corriente que se hizo conocido como uno de los hombres más desafortunados del mundo. En 1945, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Casualmente, Yamaguchi estaba allí,
a unos 3 kilómetros del epicentro de la bomba. A pesar de las graves quemaduras y la ceguera temporal, sobrevivió. Imagínese sobrevivir a tal devastación, pensando que no podía empeorar. Sin embargo, la terrible experiencia de Yamaguchi no había terminado. Después de pasar una noche en Hiroshima, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Mientras describía la destrucción de Hiroshima a su jefe, la segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Yamaguchi estaba nuevamente a unos pocos kilómetros de la zona cero y sobrevivió. A pesar de sus heridas, encontró a su familia, que también sobrevivió. Yamaguchi se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y dedicó su vida a garantizar que el mundo nunca olvide los horrores de las armas nucleares. Libros con piel humana. Algunos libros están encuadernados con piel humana, una práctica conocida como bibliopogia antropodérmica. Si bien es extremadamente raro, existen algunos ejemplos. Un ejemplo infame es el de un libro de anatomía encuadernado con la piel de William Burke, la mitad del famoso dúo Burke y Hare. En el siglo XIX, fueron condenados por asesinar a 16 personas para vender sus cuerpos para la investigación médica. Después de la ejecución de Burke, su piel se utilizó para encuadernar un libro sobre conferencias de anatomía, lo que creó una conexión macabra con sus crímenes. La espeluznante muñeca de Thomas Edison. A fines del siglo XIX, Thomas Edison, siempre innovador y conocido por sus múltiples inventos, decidió fusionar su tecnología fonográfica con muñecas, creando así un producto único en el mercado. Imaginó un nuevo mercado en el que las muñecas realmente pudieran hablar, gracias a un fonógrafo en miniatura cuidadosamente instalado dentro de cada una de ellas. Edison soñaba con una revolución en los juguetes infantiles, donde las muñecas no solo serían compañeras de juego, sino que también podrían recitar rimas infantiles, aportando un nuevo nivel de interactividad y entretenimiento educativo a los niños. Estas innovadoras muñecas fueron introducidas en el mercado en 1890 y, en teoría, eran encantadoras y revolucionarias. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser tan ideal. Las grabaciones del fonógrafo, que se suponía debían ser claras y melodiosas, estaban distorsionadas y eran espeluznantes, lo que hacía que las muñecas sonaran como si estuvieran cantando conjuros en lugar de dulces canciones infantiles. Ataúdes de seguridad. En el siglo XVIII, en Europa se practicaban algunas prácticas extrañas, una de las cuales estaba relacionada con el miedo a ser enterrado vivo. Los conocimientos médicos de la época eran limitados, lo que dificultaba distinguir entre los vivos y los muertos. Condiciones como el coma y la catalepsia podían confundirse fácilmente con la muerte debido a la falta de equipos médicos sofisticados. Para abordar este miedo, se inventaron los ataúdes de seguridad. Estos ataúdes, más comunes en Europa pero también vistos en América, tenían mecanismos como campanas o banderas que podían activarse desde el interior para alertar a los guardias del cementerio. Estos dispositivos de seguridad se convirtieron en símbolos del miedo generalizado al entierro prematuro. Varios diseños fueron patentados hasta bien entrado el siglo XIX, creando un nicho de mercado para los ataúdes de seguridad. Además, algunas personas insistían en esperar a que hubiera signos de descomposición antes del entierro para asegurar la muerte. Otros exigían que se les perforara el corazón o se mutilara el cuerpo antes del entierro. A medida que la medicina y la ciencia avanzaban, estas prácticas e inventos mórbidos se volvieron obsoletos. Pedro el Justo o el Cruel. Pedro el Helecho de Portugal es una figura conocida por dos títulos muy diferentes, Pedro el Justo o Pedro el Cruel. Su reputación varía según la perspectiva. A pesar de su estatus real, Pedro participó en una relación de alto perfil con la dama de compañía de su esposa, Inés de Castro. Su relación era ampliamente conocida y causó una tensión política significativa. Inés, de ascendencia noble castellana, era percibida como una amenaza para la dinámica de poder existente. Para evitar una alianza política con Castilla a través de Inés, el padre de Pedro, el rey Alfonso IV, ordenó su asesinato en 1355.
Pedro quedó desconsolado por la pérdida de Inés, que fue asesinada por orden de su padre. A pesar de la tragedia, la devoción de Pedro por Inés no vaciló. Al ascender al trono, Pedro declaró que él e Inés se habían casado en secreto y que, por lo tanto, ella era la legítima reina de Portugal. En un gesto dramático, Pedro supuestamente hizo que exhumaran el cuerpo de Inés y lo colocaran en un trono. Vestido con atuendo real, exigió que la corte y la nobleza le rindieran homenaje como su reina, besando la mano de la difunta. Este acto sigue siendo una de las demostraciones de amor más extremas de la historia. El superviviente más desafortunado. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero mediocre, pero su historia dio un giro extraordinario en 1945, lo que le valió el título de uno de los individuos más desafortunados de la historia. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue detonada sobre Hiroshima, Japón. Casualmente, Yamaguchi estaba en Hiroshima en ese momento. Situado a unos 3 kilómetros del punto de detonación de la bomba, sufrió quemaduras graves y ceguera temporal a causa de la explosión. Sobrevivir a un evento tan catastrófico debe haber sido la mayor desgracia. Sin embargo, la terrible experiencia de Yamaguchi estaba lejos de terminar. Después de pasar una noche en Hiroshima lidiando con las consecuencias, Yamaguchi regresó a su ciudad natal, solo para enfrentarse al segundo bombardeo atómico 3 días después, el 9 de agosto de 1945. En ese momento, estaba explicando la devastación que había presenciado en Hiroshima a su jefe, quien luchaba por comprender la magnitud de la destrucción. Mientras hablaba, la segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Sorprendentemente, Yamaguchi estaba nuevamente a unos pocos kilómetros del epicentro de la explosión y una vez más sobrevivió. A pesar de sus heridas, buscó a su familia, que afortunadamente resultó ilesa. Las experiencias de Yamaguchi lo impactaron profundamente, convirtiéndolo en un ferviente defensor del desarme nuclear. Dedicó sus últimos años a evitar que otros experimentaran los horrores que él soportó, trabajando incansablemente para crear conciencia sobre las catastróficas consecuencias de las armas nucleares y promover un futuro libre de su uso. Libros de piel humana. Puede sonar como algo sacado de una novela de terror, pero los libros encuadernados en piel humana existen, aunque raramente. Uno de los ejemplos más infames es el de un libro de anatomía encuadernado en la piel de William Burke. Burke, tristemente célebre por su papel en los asesinatos de Burke y Hare, fue condenado por asesinar a 16 personas en el siglo XIX para vender sus cadáveres para la investigación médica. Después de su captura, la piel de Burke se utilizó para encuadernar un libro que contenía conferencias de anatomía relacionadas con los mismos crímenes que financiaron sus espantosas actividades. Esta macabra práctica, aunque poco frecuente, subraya las inquietantes intersecciones entre la historia humana y la investigación médica. El uso de piel humana en la encuadernación evoca un escalofriante recordatorio de hasta dónde ha llegado la gente en nombre de la ciencia y de los aspectos más oscuros de las prácticas históricas. Las inquietantes muñecas de Edison. A finales del siglo XIX, Thomas Edison, conocido por su trabajo pionero con el fonógrafo, se aventuró en un terreno inesperado: muñecas. Su innovación combinó la tecnología del fonógrafo con las muñecas, creando una idea novedosa: las muñecas parlantes. Edison imaginó estas muñecas como un producto revolucionario, cada una con un fonógrafo en miniatura en su interior. Cuando se activaba, el fonógrafo recitaba canciones infantiles, lo que daba a las muñecas una calidad de vida sin precedentes. Introducido en 1890, el concepto parecía prometedor. Sin embargo, la ejecución estaba lejos de ser encantadora. Los fonógrafos producían una calidad de sonido que, según los estándares modernos, era bastante inquietante. Las grabaciones solían sonar distorsionadas y espeluznantes, más parecidas a un canto espeluznante que a una canción infantil conocida. Para aumentar la incomodidad, las muñecas estaban hechas de metal, lo que las hacía parecer menos juguetes de peluche y más artefactos inquietantes. La incursión de Edison en el mercado de los juguetes resultó ser un fracaso significativo.
lo que demuestra que incluso los mayores inventores pueden fallar. Dientes de soldado, postizos. En épocas pasadas, perder los dientes era un problema frecuente, y las soluciones disponibles eran bastante sombrías en comparación con los estándares modernos. Hoy en día, las dentaduras postizas se elaboran principalmente con resina acrílica, pero en el pasado se hacían con dientes humanos reales. Estos dientes procedían de soldados fallecidos en los siglos XVIII y principios del XIX. Las dentaduras postizas hechas con estos dientes se llamaban dientes de Waterloo, en honor a la famosa batalla. El aumento del consumo de azúcar en Europa provocó un aumento de los problemas dentales y quienes podían permitírselos buscaron estas horribles dentaduras postizas como solución. Los ricos que se entregaban a dulces y tenían acceso a esos macabros lujos consideraban que estos dientes eran un símbolo de estatus bastante sombrío. Acton, Tunachil, Macknall, Belice. Esta cueva en Belice es un centro para visitantes que desean presenciar uno de los aspectos más oscuros de la antigua cultura maya, el sacrificio. La cueva es conocida por sus altares ceremoniales, sus calaveras, sus vasijas de cerámica y todo tipo de reliquias de los sacrificios humanos que aparentemente realizaban los pueblos mayas a los dioses. Hay tantas cosas espeluznantes que ver en esta cueva. Pero uno de los aspectos más destacados es el esqueleto de un niño de 17 años que se conoce como la doncella de cristal. Esto se debe a que los huesos de esta probable víctima sacrificada se han calcificado y esto les ha dejado con una apariencia cristalizada y brillan en la luz lúgubre de esta caverna subterránea. La cueva tiene algunos habitantes vivos y muchos muertos hace mucho tiempo. También es el hogar de una población de Batshi, muchos cangrejos de agua dulce, cangrejos de río, bagres y muchas otras especies que viven en el agua. La cueva está protegida como sitio de importancia arqueológica, pero algunos agentes tienen licencias para realizar recorridos por el sitio si le gusta ese tipo de cosas. Y estos recorridos no están exentos de incidentes. Al parecer, a un turista se le cayó una cámara y logró destrozar un cráneo de 1000 años de antigüedad. Otro pisó una calavera y la rompió. Quiero decir, en serio, este es seguramente un lugar donde tendrías que cuidar tus pasos, ¿verdad? Como resultado, las personas que visitan ahora tienen que quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalzos por el sistema de cuevas. ¡Qué divertido! Monte Albán, México. A continuación tenemos otra ciudad antigua donde esta vez nos dirigimos al valle de Oaxaca, a un cerro que se conoce como Monte Albón. Monte Albón era una ciudad enormemente poderosa en Mesoamérica. El lugar fue enormemente influyente e importante, pero luego, en el siglo VIII, parece que fue abandonado y nadie sabe realmente por qué. La ciudad fue construida sobre este punto alto, aplanando deliberadamente la punta de la colina para dejar espacio para las estructuras. La posición hizo que Monte Albán fuera muy poderoso, ya que tenía vistas imponentes de toda la región en un panorama de 360 grados. En el apogeo de su existencia, parece que Monte Albanús estaba controlado por el Imperio Zapoteca y allí vivían unas 200 personas. El sitio es de gran importancia para la historia de la región. Contiene una gran cantidad de información arquitectónica con grandes plazas, pirámides y un estadio deportivo, así como pasadizos subterráneos y al menos 170 tumbas. La Comada, México. El enorme paisaje desértico de México está lleno de ruinas antiguas de las culturas prehispánicas. Y este es otro. Ubicada en el Valle de Malpaso, la Camada se divide en 3 complejos que se componen de varios edificios ceremoniales y plataformas que parecen haber sido los cimientos de las estructuras superiores que alguna vez formaron parte del sitio. Hay restos de al menos 13 pirámides, lo que es un fuerte indicio de que este lugar estuvo profundamente involucrado en las prácticas religiosas de la época. Se han realizado varias excavaciones en la zona y en ellas se han descubierto todos los restos antiguos habituales, incluidos algunos restos extremadamente espeluznantes de los antiguos habitantes. Hay masas de restos de esqueletos y montones de huesos desmembrados, muchos de los cuales han sido signos de haber sido quemado. Hay algunos que han sido enterrados bajo tierra, pero otros cráneos parecen haber sido suspendidos. Se cree que estas diferentes formas de tratar a los muertos
probablemente indicaban quiénes eran. Los huesos de los antepasados probablemente fueron tratados con reverencia, mientras que los cuerpos de los enemigos probablemente se exhibieron como una especie de trofeos que habrían simbolizado el orden social de esta civilización guerrera. El Templo Mayor, Ciudad de México. Los siguientes fueron todavía en México, pero esta vez contra los aztecas. Había una leyenda en esa cultura que decía que tenían que encontrar un lugar donde se posara un águila sobre un cactus con una serpiente en el pico. Y ahí fue donde el dios les exigió que construyeran su gran ciudad capital, el centro del imperio azteca. Supongo que lo encontraron aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Este es el notable descubrimiento de una antigua civilización enterrada bajo las calles de este lugar moderno. En 1978, los trabajadores de la electricidad hicieron un descubrimiento sorprendente cuando desenterraron accidentalmente un enorme disco de piedra de 8 toneladas que representaba a una diosa azteca. Una exploración más profunda reveló que había mucho más por descubrir, por lo que demolieron algunos de los edificios coloniales para revelar los secretos que se encontraban debajo. Y lo que encontraron fue el Templo Mayor, el templo principal, que se cree que es el lugar donde el águila con la serpiente les había dado a los aztecas la señal de los dioses. Momias de Lulalaco, Argentina. Este es definitivamente espeluznante y también extremadamente triste. En 1999 se hizo un descubrimiento sombrío en la cumbre helada de un estratovolcán en el desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes en América del Sur. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y a estos se les conocía como los hijos de Lulalaco porque sí, lamentablemente eran cuerpos de niños. Se cree que se trataba de una adolescente y 2 niños más pequeños, de 6 o 7 años. Todo esto es bastante espantoso en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificio. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha debido a las condiciones heladas en las que fueron colocados. Las 3 momias son en realidad las mejor conservadas del mundo, y por ello se ha podido establecer cómo murieron. Se cree que los habrían drogado fuertemente con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, los habrían colocado a 5 pies bajo tierra y los habrían dejado morir. Esto es absolutamente aterrador y, francamente, me hiela la sangre. Dentaduras postizas hechas con dientes de soldados. En el pasado, perder dientes era algo común, y las prácticas dentales eran bastante macabras en comparación con la actualidad. Las dentaduras postizas modernas suelen estar hechas de resina acrílica. Pero en los siglos XVIII y principios del XIX, las dentaduras postizas se hacían con dientes humanos reales. Estos dientes a menudo provenían de soldados fallecidos y se conocían como dientes de Waterloo. La demanda de estas dentaduras postizas aumentó con el aumento del consumo de azúcar en Europa, lo que provocó problemas dentales generalizados. Los ricos, que se daban el gusto de consumir golosinas azucaradas, eran los principales consumidores de estas dentaduras postizas, hechas con dientes humanos. Esta práctica pone de relieve las drásticas diferencias en el cuidado dental y los esfuerzos que hacían las personas para mantener su apariencia a pesar de la naturaleza macabra de sus dentaduras postizas. La fotografía de muertos. En el siglo XIX era una tecnología nueva y valiosa. A diferencia de la comodidad digital actual, cada foto requería tiempos de exposición prolongados y un equipo costoso. Las altas tasas de mortalidad, especialmente entre los niños, dejaban a las familias sin registros visuales de sus seres queridos. Esto dio lugar a la fotografía post-mortem. Durante la era victoriana, especialmente en Europa y América, se volvió común fotografiar a los seres queridos fallecidos para crear preciados recuerdos. Estas fotos se tomaban con cuidado, a menudo mostrando al difunto como si estuviera simplemente dormido, rodeado de flores o de sus posesiones favoritas. Las familias vestían a los muertos con sus mejores galas, a veces pintando ojos en las fotos para que parecieran despiertos. A menudo se fotografiaba a los niños en brazos de sus madres o con sus juguetes. La Gran Depresión y los sacos de patatas.
La década de 1930 en los Estados Unidos se definió por la Gran Depresión, un período de graves dificultades económicas que afectó a millones de personas en todo el país. Fue una época en la que el desempleo alcanzó niveles sin precedentes y muchas familias se encontraron sin ingresos estables, luchando por llegar a fin de mes. En este contexto, las familias reutilizaban todos los materiales que podían encontrar para satisfacer sus necesidades diarias, demostrando una notable capacidad de adaptación y creatividad. Los sacos de patatas, originalmente simples bolsas de arpillera utilizadas para transportar patatas, se convirtieron en un recurso valioso debido a su disponibilidad y durabilidad. Estos sacos, a menudo desechados después de su uso original, encontraron una segunda vida en los hogares de las familias afectadas por la depresión. Las familias lavaban cuidadosamente los sacos, los cortaban y los cosían para hacer ropa, toallas y otros artículos necesarios en el hogar. Esta práctica no solo era una muestra de ingenio, sino también una necesidad imperiosa para sobrevivir. Usar ropa hecha con sacos de patatas a menudo era una señal visible de pobreza para las familias, lo que generaba vergüenza y estigmatización, especialmente para los niños en la escuela que podían ser objeto de burlas crueles por parte de sus compañeros. La ropa improvisada con estos materiales rústicos era un constante recordatorio de las dificultades económicas que enfrentaban. Sin embargo, esta práctica mostraba la resistencia, ingenio y creatividad de las familias que intentaban sobrevivir durante uno de los períodos económicos más desafiantes de la historia estadounidense. La medicina de las momias. Nuestra comprensión de la biología y la medicina humanas ha avanzado mucho en la historia. Algunos métodos para curar el cuerpo humano eran increíblemente extravagantes e ilógicos. Uno de los métodos más sorprendentes implicaba el uso de momias. Sí, momias. Durante el Renacimiento, Europa tenía una peculiar obsesión con las momias, moliéndolas hasta convertirlas en polvo y utilizando esta momia como cura para diversas dolencias, desde dolores de cabeza hasta úlceras de estómago. Los cuerpos momificados se importaban inicialmente de Egipto. Los egipcios antiguos reales terminaban en las farmacias europeas, molidos hasta convertirlos en polvo. Pero a medida que la demanda aumentaba y los suministros menguaban, la gente comenzó a crear sus propias momias. Momificaban a criminales, sirvientes o incluso cuerpos donados, a veces obtenidos por medios menos agradables. Toda la práctica se basaba en un malentendido. Los europeos tomaron la idea de los árabes, que utilizaban betún, un asfalto natural, con fines medicinales. Los europeos creyeron erróneamente que el aspecto negro de las momias egipcias se debía al betún, sin darse cuenta de que se debía al proceso de embalsamamiento. Por lo tanto, pensaron que las momias tenían propiedades curativas. La naturaleza por encima de los humanos. Genghis Khan es una figura histórica muy conocida, famosa por sus conquistas y batallas. Un hecho menos conocido es que sus conquistas tuvieron un impacto significativo en el planeta. Durante el siglo XIII, sus extensas campañas militares en Asia no solo cambiaron el panorama geopolítico de la región, sino que también, como sugieren estudios recientes, afectaron el clima de la Tierra. Los historiadores estiman que las invasiones mongolas provocaron la muerte de casi 40 millones de personas en Asia y Europa. Esta masiva disminución de la población humana tuvo consecuencias ambientales no deseadas. Con menos gente alrededor, vastas áreas de tierra cultivada fueron abandonadas y devueltas al bosque. Los árboles, actuando como los pulmones de la tierra, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es crucial para regular el clima del planeta. La reforestación que ocurrió después de las invasiones mongolas podría haber absorbido suficiente dióxido de carbono para tener un impacto notable en el clima global. Algunas estimaciones sugieren que las conquistas de Genghis Khan podrían haber reducido los niveles de dióxido de carbono atmosférico hasta en 700 millones de toneladas. Este es uno de los efectos más inesperados y sorprendentes de las conquistas históricas de Genghis Khan, demostrando cómo los eventos humanos pueden tener repercusiones profundas y duraderas en el medio ambiente de nuestro planeta. Fotografía post-mortem. En el siglo XIX, la fotografía todavía estaba en sus inicios, y cada foto era un bien preciado debido a los largos tiempos de exposición y al costoso equipo.
Durante este periodo en el que las tasas de mortalidad infantil eran altas, las familias a menudo no tenían recuerdos duraderos de sus seres queridos. La fotografía post-mortem surgió como una forma de que las familias preservaran los recuerdos de los fallecidos. Esta práctica, especialmente común en la Europa y América victorianas, implicaba fotografiar a los fallecidos para que parecieran simplemente dormidos, a menudo rodeados de flores o pertenencias personales. Los seres queridos se vestían con sus mejores galas y a veces se pintaban ojos en las fotografías para crear una apariencia realista. A menudo se representaba a los niños en brazos de sus padres o rodeados de juguetes. A medida que la fotografía se hizo más común y las tasas de mortalidad infantil disminuyeron, la fotografía post-mortem gradualmente cayó en desuso, evolucionando de una práctica común a una considerada morbosa según los estándares modernos. Ropa de la época de la Depresión. La Gran Depresión de la década de 1930 en los Estados Unidos fue un período de graves dificultades económicas. Las familias se vieron muy afectadas por la crisis financiera y las necesidades diarias comenzaron a escasear. Los sacos de arpillera, originalmente utilizados para transportar patatas, encontraron una nueva vida durante esta época. A medida que la tela se convirtió en un lujo, muchas familias no podían permitirse. Estos sacos se reutilizaron para hacer ropa, toallas y otros artículos para el hogar. El proceso implicaba lavar, cortar y coser los sacos para crear prendas funcionales. Desafortunadamente, usar ropa hecha con sacos de patatas a menudo conllevaba un estigma que reflejaba la pobreza del usuario. A pesar de la reutilización creativa de los materiales, estas prendas eran un símbolo claro de la lucha económica de la época. El tinte verde tóxico del siglo XIX. Un tono particular de verde se volvió muy popular, pero tenía un toque peligroso. Este tinte, conocido como verde de Scheele, en honor al químico sueco Carl Wilhelm Scheele, quien lo descubrió en 1775, y su variante verde esmeralda, se usaban ampliamente en diversos artículos, desde papel tapiz hasta ropa y juguetes. Las habitaciones y las prendas a menudo se bañaban en este tono vivo, que significaba tanto estilo como opulencia. Sin embargo, el color vibrante provenía del arsénico, un veneno notorio. La producción de verde de Scheele implicaba cantidades sustanciales de arsénico, lo que planteaba importantes riesgos para la salud. Aunque los victorianos eran algo conscientes de las propiedades tóxicas del arsénico, no se comprendía por completo el alcance total de los peligros. No fue hasta el siglo XX, con los avances en química y el conocimiento de la salud pública, que los tintes a base de arsénico fueron reemplazados por alternativas más seguras. Hoy en día, los objetos antiguos que presentan este color tóxico se recogen con precaución, garantizando una manipulación segura para evitar la exposición. El impacto medioambiental de Genghis Khan. La mayoría de la gente reconoce a Genghis Khan por sus conquistas históricas y campañas militares. Su nombre suele asociarse a la destrucción generalizada y la guerra. Sin embargo, hay un efecto secundario intrigante de sus invasiones que es menos conocido. Durante el siglo XIII, las campañas militares de Genghis Khan en Asia provocaron una pérdida masiva de vidas. Se estima que casi 40 millones de personas perecieron debido a las invasiones mongolas, una cifra asombrosa que transformó drásticamente la población humana. Esta drástica reducción de la población tuvo un impacto medioambiental inesperado. Con menos gente, grandes extensiones de tierras de cultivo quedaron descuidadas y volvieron a convertirse en bosques. Los bosques desempeñan un papel vital en la regulación del clima de la Tierra al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. A medida que estas zonas volvieron a convertirse en bosques, comenzaron a secuestrar cantidades significativas de dióxido de carbono. Las investigaciones científicas sugieren que esta reforestación podría haber eliminado hasta 700 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta consecuencia no deseada de las conquistas de Genghis Khan tuvo un efecto notable en el clima global: helado para la moral. Durante la guerra, elevar la moral de las tropas puede ser tan crucial como luchar en batallas. En la Marina de los Estados Unidos se utilizó un método innovador para mantener el ánimo alto. Helado para lograrlo,
la Marina hizo grandes esfuerzos para garantizar que el helado llegara a los soldados en alta mar. Los informes indican que la Marina adquirió una cantidad masiva de leche en polvo, que se utilizó principalmente para producir helado para las tropas. Se crearon barcazas y barcos especialmente adaptados para fabricar este manjar. Un buque notable, el USS Lexington, tenía su propia instalación de helados que producía más de 5.000 porciones diarias. Aún más notable, un portaaviones se convirtió en una heladería flotante, capaz de generar más de 10 galones de helado cada 7 minutos. Este esfuerzo pone de relieve hasta qué punto llegaron los militares para mantener la moral en tiempos difíciles. Helado para la Marina. Durante las grandes guerras, mantener la moral era tan crucial como asegurar la victoria para la Marina de los Estados Unidos. Una solución inteligente y creativa para levantar la moral fue el helado. Sí, helado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina tomó medidas extraordinarias y sin precedentes para proporcionar helado a los soldados en alta mar. La Marina compró una cantidad significativa de leche en polvo, principalmente para hacer helado. Incluso convirtieron barcazas y barcos exclusivamente para este propósito. Uno de los más famosos fue el USS Lexington, que tenía su propia planta de helados capaz de servir más de 5.000 porciones diarias, algo realmente impresionante. Esta planta no solo era eficiente, sino también una fuente constante de alegría para los soldados. La dedicación a proporcionar helados era tan intensa que hubo informes de que un portaaviones se convirtió en una heladería flotante, produciendo más de 10 galones de helado cada 7 minutos, una cantidad asombrosa. Las barcazas y barcos convertidos navegaban con el objetivo principal de asegurar que no faltara helado, independientemente de la situación. Esta iniciativa no solo proporcionaba un dulce alivio a los soldados, sino que también les recordaba los placeres simples del hogar y les daba un respiro del estrés de la guerra. Los soldados esperaban con ansias esos momentos en los que podían disfrutar de una porción de helado, un pequeño lujo en medio de la adversidad. ¿Quién habría pensado que el helado podría desempeñar un papel tan importante para mantener el ánimo de los soldados durante la guerra? La vida de Marie Curie. Marie Curie es un nombre que muchos reconocen. Nacida como Maria Sklodowska-Curie en Varsovia, Polonia, en 1876, se convirtió en una científica pionera. Curie ganó 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, por su trabajo pionero. Junto con su esposo, Pierre Curie, descubrió los elementos polonio y radio. Estos descubrimientos revolucionaron nuestra comprensión de la estructura atómica y la radiactividad. Sin embargo, la dedicación de Curie a su investigación tuvo un alto precio. Sin ser consciente de los peligros, se expuso a una radiación dañina que finalmente la llevó a la muerte. En 1934, desarrolló una anemia plástica y falleció a los 66 años. A pesar de ello, su trabajo sentó las bases de la tecnología de rayos X, los tratamientos contra el cáncer y la energía nuclear. La vida de Marie Curie, marcada tanto por logros increíbles como por consecuencias trágicas, sigue siendo una inspiración. No fue la única mujer cuya vida se vio afectada por el radio. Otras, conocidas como las chicas del radio, se enfrentaron a destinos similares. Las chicas del radio. En 1917, las fábricas de los Estados Unidos comenzaron a emplear mujeres para pintar a mano estas esferas de reloj. Esta innovación no habría sido posible sin el radio. En ese momento, la producción en masa de artículos tan detallados no era factible sin maquinaria, por lo que se contrató a mujeres para la intrincada tarea. Estas trabajadoras, más tarde conocidas como las chicas del radio, desempeñaron un papel crucial en la producción de relojes luminiscentes que fueron especialmente valorados durante la Primera Guerra Mundial por su utilidad en condiciones de oscuridad. Los verdaderos peligros del radio se les ocultaron a estas trabajadoras. En lugar de protegerse, se les animaba a utilizar los labios y la lengua para dar forma a los pinceles, una técnica conocida como lip pointing, apuntar con los labios. Creyendo que la sustancia química era segura, las mujeres incluso se pintaban las uñas, los dientes y la cara con ella por diversión,
creando un efecto brillante por la noche. Esta práctica significaba que, sin saberlo, estaban ingiriendo una sustancia radiactiva a diario. Los dueños de las fábricas y los científicos de la época les aseguraron que el radio era inofensivo, incluso beneficioso, perpetuando el mito de que tenía beneficios para la salud. Las consecuencias fueron graves. Muchas de estas mujeres sufrieron anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una afección que más tarde se denominó mandíbula de radio. Pasaron años antes de que estos problemas de salud se relacionaran con la exposición al radio. En ese momento, muchas mujeres se encontraban en una situación desesperada, con efectos devastadores para la salud que incluían graves problemas dentales, infecciones descontroladas y dolores debilitantes. El largo periodo de latencia de las enfermedades inducidas por la radiación significaba que los síntomas aparecían mucho después de la exposición, lo que complicaba el proceso de diagnóstico y tratamiento de estas afecciones. A pesar de su sufrimiento, estas mujeres contraatacaron y llevaron a sus empleadores a los tribunales. Su batalla legal fue innovadora y condujo a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad ocupacional. El caso de las chicas del radio destacó la necesidad de una mayor protección de los trabajadores frente a los riesgos industriales y sentó precedentes para responsabilizar a las empresas de la seguridad de sus empleados. Sus esfuerzos fueron fundamentales para el establecimiento de organismos reguladores como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, y estimularon el desarrollo de protocolos de salud y seguridad más rigurosos en los lugares de trabajo de todo Estados Unidos. La mujer que dio a luz conejos. La historia está llena de historias extrañas y la historia de Mary Toft es una de las más extrañas. En 1726, Mary Toft, una mujer de Godalming, Surrey, afirmó haber dado a luz conejos. Después de sufrir un aborto espontáneo, comenzó a dar a luz objetos extraños que desafiaban la comprensión médica. Los médicos locales se sorprendieron al descubrir que Mary estaba dando a luz partes de conejos. Su médico de familia creyó su historia y pronto se llamó a otros para que investigaran. John Howard, un cirujano local, observó a Mary durante varias semanas mientras ella continuaba entregando partes de conejo. Convencido por lo que vio, Howard envió un mensaje a médicos prominentes e incluso a la corte del rey. La noticia se difundió rápidamente, llegando a los médicos e incluso al rey Jorge, el cirujano de la corte de Fern, Nathaniel Saint-Andre. A pesar del escepticismo, Saint-Andre declaró que el caso era genuino. Mary fue llevada a Londres para una observación más profunda. El incidente atrajo la atención pública generalizada y causó sensación en los medios. Los panfletos y periódicos de la época estaban llenos de informes sobre los nacimientos de conejos, lo que despertó la curiosidad pública y el debate. Personas de todos los ámbitos de la vida estaban fascinadas por las extraordinarias afirmaciones, lo que convirtió a Mary en un nombre familiar. Finalmente se reveló que Mary se insertaba partes de conejo para simular los nacimientos. Sus motivos siguen sin estar claros, pero sus acciones dieron lugar a una de las historias más extrañas de la historia. Algunos especulan que Mary podría haber buscado ganancias económicas o atención, mientras que otros sugieren que fue influenciada o coaccionada por otros. El engaño causó una gran vergüenza para los profesionales médicos involucrados, en particular para Saint-Andre, cuya reputación se vio seriamente afectada. El evento también provocó discusiones sobre la credulidad y la ética de los médicos de la época. Después de mucha investigación y experimentación, Mary confesó el engaño. Lo que comenzó como un intento desesperado por llamar la atención, terminó en infamia. El miedo al entierro prematuro. En la Europa del siglo XVIII, en la que distinguir entre la vida y la muerte era a menudo un desafío debido al limitado conocimiento médico y a las herramientas de diagnóstico rudimentarias. Condiciones como el coma, la catalepsia o los trastornos neurológicos graves podían imitar los signos de la muerte, lo que conducía al miedo generalizado a ser enterrado vivo. Para mitigar este miedo, los inventores crearon ataúdes de seguridad con varios mecanismos diseñados para alertar a los vivos si alguien era enterrado vivo por error. Estos ataúdes presentaban campanas, banderas o incluso tubos que se extendían por encima del suelo,
lo que permitía al supuesto fallecido pedir ayuda. Uno de los inventores más famosos de ataúdes de seguridad fue el médico francés Dr. Adolphe Guy Giraud, que patentó un diseño a finales del siglo XIX con un sistema de campanas. Otra figura notable fue el inventor estadounidense Horace Wells, que creó un ataúd con una campana y una bandera que se izaba si la persona que se encontraba en su interior se movía. Estas innovaciones reflejan la profunda ansiedad de la época con respecto al entierro prematuro y los extremos a los que la gente estaba dispuesta a llegar para evitar un destino tan aterrador. Los ataúdes de seguridad no solo se usaban en Europa, sino que también llegaron a Estados Unidos, donde se patentaron y produjeron dispositivos similares. Sin embargo, estos inventos no eran infalibles. Hubo casos documentados en los que los mecanismos fallaron o las señales pasaron desapercibidas, lo que llevó a desenlaces trágicos. Algunas personas llegaron a extremos para asegurar la muerte antes del entierro, incluyendo perforar el corazón o mutilar el cuerpo, lo que se sumó al carácter macabro de las prácticas funerarias de la época. A medida que la ciencia médica progresó, la comprensión de la muerte mejoró significativamente. El desarrollo de herramientas de diagnóstico más confiables y el establecimiento de mejores prácticas en medicina hicieron que estas medidas de seguridad quedaran en gran medida obsoletas. En la actualidad, los ataúdes de seguridad se consideran reliquias de una era pasada, que ponen de relieve la evolución del conocimiento médico y el temor humano persistente a un entierro prematuro. El legado de Marie Curie. Marie Curie es un nombre que la mayoría de nosotros reconocemos. Nacida como Maria Sklodowska en Varsovia, Polonia, en 1876, fue una científica pionera que ganó premios Nobel, tanto en física como en química. Junto con su marido, Pierre Curie, Marie descubrió dos polonios, llamados así por Polonia, y el radio. Estos avances alteraron fundamentalmente nuestra comprensión de la estructura atómica y la radiactividad. Su investigación pionera condujo a avances significativos en varios campos, incluidos los tratamientos médicos y las aplicaciones industriales. Sin embargo, la dedicación de Marie Curie a su trabajo tuvo un costo personal. La radiación de los elementos que estudió contribuyó al deterioro de su propia salud. Sucumbió a una anemia plástica en 1934 a la edad de 66 años, una condición relacionada con su exposición prolongada a altos niveles de radiación. Su historia es un doloroso recordatorio de los riesgos a los que se enfrentaban los primeros científicos que trabajaban con materiales radiactivos. El legado de Curie va mucho más allá de sus propios logros científicos. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de los rayos X, que se convirtieron en una herramienta de diagnóstico esencial en medicina. Los principios de la radiactividad que estableció también allanaron el camino para los tratamientos contra el cáncer mediante radioterapia. Además, su investigación contribuyó al desarrollo de la energía nuclear, que ha tenido un profundo impacto en el panorama energético mundial. La influencia de Marie Curie también llegó más allá de sus contribuciones científicas. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y sigue siendo la única persona que ha recibido premios Nobel en dos campos científicos diferentes. Sus logros rompieron barreras significativas para las mujeres en la ciencia e inspiraron a futuras generaciones de científicas. Las contribuciones de Curie han sido honradas de diversas maneras, incluida la denominación del elemento curiam en su honor y numerosas instituciones y premios que llevan su nombre. Su espíritu pionero sigue inspirando y su trabajo sigue siendo una piedra angular de la ciencia moderna. Pero Marie Curie no fue la única mujer cuya vida se vio afectada negativamente por el radio. Las chicas del radio. Marie Curie descubrió el radio en 1898, pero no fue hasta casi 20 años después que este elemento comenzó a usarse en pinturas autoluminiscentes. En 1917, las fábricas de los Estados Unidos comenzaron a contratar mujeres jóvenes para pintar a mano relojes que brillaban en la oscuridad, una característica revolucionaria en ese momento. Este proceso fue posible gracias al radio, que emitía un resplandor verde brillante. En una época en la que la producción en masa era imposible sin maquinaria avanzada, las fábricas en lugares como Orange, Nueva Jersey y Ottawa, Illinois,
emplearon a numerosas mujeres para llevar a cabo este meticuloso trabajo. Los verdaderos peligros de la exposición al radio no se comunicaron a estas trabajadoras. Se les indicó que usaran sus labios para mantener los pinceles puntiagudos, ingiriendo radio inadvertidamente con cada pincelada. Muchas trabajadoras también se pintaban las uñas con radio por diversión, lo que aumentaba aún más su exposición. Inicialmente, se creía que el radio tenía beneficios para la salud, una idea errónea que fomentó su uso. Con el paso del tiempo, las mujeres empezaron a sufrir graves problemas de salud, como anemia, fracturas óseas y una enfermedad debilitante conocida como mandíbula de radio, en la que la mandíbula se deteriora. La conexión entre estas dolencias y la exposición al radio tardó años en establecerse. Cuando se confirmó el vínculo, muchas de estas mujeres ya tenían una salud lamentable. Las batallas legales que se produjeron fueron revolucionarias. Las trabajadoras afectadas, a pesar de su sufrimiento, lucharon contra sus empleadores en una serie de demandas históricas. Estos casos no solo pusieron de relieve la negligencia de las empresas, sino que también dieron lugar a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad ocupacional. Hoy en día, el radio ha sido prácticamente eliminado de su uso comercial debido a sus riesgos para la salud y solo se utiliza en aplicaciones industriales muy específicas. La trágica historia de las niñas del radio sirve como un duro recordatorio de la importancia de la seguridad de los trabajadores y el impacto de los materiales peligrosos en la salud humana. El engaño del nacimiento del conejo. La historia está llena de historias extrañas, y la historia de Mary Toft es una de las más extrañas. Viviendo en Godalming, Surrey, en 1726, Mary Toft se hizo famosa por supuestamente dar a luz no a bebés humanos, sino a conejos. Después de un aborto espontáneo, Mary comenzó a tener partos inusuales. Los médicos locales se sorprendieron al verla dar a luz partes de conejos. Incluso su propio médico de familia estaba convencido de que algo extraordinario estaba sucediendo. Dos especies diferentes no pueden reproducir crías de otra especie. Así que el caso de Mary era muy inusual. El cirujano John Howard investigó y observó a Mary durante varias semanas mientras ella seguía dando a luz partes de conejos. Sus hallazgos llegaron a médicos destacados e incluso a la corte del rey Jorge I. A pesar del escepticismo, el cirujano de la corte del rey Jorge creyó en la autenticidad del caso de Mary. La historia se difundió, pero pronto se reveló que Mary se había estado insertando partes de conejo en su cuerpo y luego dando a luz a los mismos. El motivo exacto de sus acciones sigue siendo desconocido, si fue para llamar la atención, desesperación u otro motivo. Después de numerosos exámenes y experimentos, el engaño fue descubierto. El intento de Mary de llamar la atención la llevó a ser sometida a un intenso escrutinio y finalmente admitió el engaño, consolidando su lugar en la historia. Como figura de una de sus historias más peculiares, el uso de momias en medicina. El conocimiento médico ha avanzado significativamente, y si miramos hacia atrás, algunas prácticas históricas parecen extrañas. Durante el Renacimiento, los europeos tenían una extraña fascinación por las momias, las molían hasta convertirlas en polvo y usaban esta sustancia como cura. Se creía que todo este polvo momificado trataba una amplia gama de dolencias, desde dolores de cabeza hasta úlceras. Las momias, o mumia como se las llamaba, tenían una gran demanda y eran bastante caras. Al principio, se importaban momias egipcias genuinas y se utilizaban en las farmacias. Pero a medida que la demanda crecía, la oferta disminuía. Para satisfacer esta necesidad, los europeos comenzaron a crear sus propias momias utilizando cuerpos de criminales, sirvientes o cadáveres donados. Algunas momias incluso se adquirían por medios menos éticos. La práctica se basaba en un concepto erróneo. Los europeos creían erróneamente que el color negro de las momias egipcias provenía del betún, un tipo de asfalto utilizado con fines medicinales por los árabes. Pensaban que las momias en sí mismas tenían propiedades curativas. Así, en los siglos XVI y XVII, la momia era un ingrediente popular en tinturas, ungüentos e incluso se consumía directamente. Sin embargo,
A medida que surgieron las ideas de la Ilustración y la ciencia médica avanzó, la práctica de utilizar momias en la medicina cayó en desuso. El concepto comenzó a parecer bárbaro y hoy en día no encontrarás polvo de momia en la medicina moderna. Gran Pajatán, Perú. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está protegido ya que alberga algunas de las flora y fauna más singulares de la región andina. Este es el único lugar que queda en la Tierra donde se puede encontrar el mono choro de cola amarilla y hasta su descubrimiento se creía que estaba extinto hace mucho tiempo. Además de ser un santuario para los monos, el lugar también tiene una enorme importancia cultural e histórica. Aquí hay un sitio arqueológico escondido entre los bosques nubosos andinos del Perú, formado por 26 estructuras circulares de piedra que están conectadas por varias escaleras y terrazas. Hay decoraciones en todos los edificios hechas con mosaicos de pizarra que representan todo tipo de motivos que involucran personas, pájaros y diseños geométricos. Los estudios de la zona han demostrado que estuvo ocupada ya en el año 200 a.C., pero la mayoría de las ruinas parecen haber sido construidas durante la época de los incas. Toda el área está tan protegida que nadie puede ingresar a menos que tenga un permiso especial del Ministerio de Agricultura del Perú y del Instituto de Cultura. Cementerio del siglo XV en Bolivia. El siguiente sitio es un cementerio que data de 500 años atrás, de la era de la civilización inca en Bolivia. Los restos fueron descubiertos en una cantera que se encuentra a unos 12 kilómetros de la actual La Paz. Se cree que hay restos de al menos 100 individuos indígenas, así como todos los huesos. También había muchas vasijas de cerámica diferentes que usaban los incas para sus rituales de muerte. Además de todo eso, también descubrieron que algunos cráneos eran alargados, no como se podría esperar, ya sabes, prueba de extraterrestres, sino más bien evidencia de una práctica antigua. Esta deformación craneal implicaba vendar la cabeza y utilizar tablas de madera para obligarla a crecer en una determinada dirección. Aparentemente, este ritual era un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños en el lugar de enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el gran número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad pudo haber sido el resultado de la presión sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal. Y tal vez la fuerza excesiva sobre el cráneo haya provocado la muerte prematura de los niños. Es horrible y definitivamente hubiera preferido que fuera una historia sobre extraterrestres. El Tazimal, El Salvador. En realidad, este sitio contiene evidencia de muchas culturas diferentes que han habitado el área a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones que dejaron sus huellas hasta las más recientes, cada una ha contribuido al rico tapiz cultural de la región. La ciudad se convirtió en una fusión de algunas culturas diferentes y, como resultado, desarrolló su propia cultura única, influenciada por una amalgama de tradiciones y costumbres. Hay muchos monumentos y estructuras domésticas que ahora están enterradas bajo la superficie, esperando ser descubiertas por arqueólogos y exploradores. Y lo que es único de este lugar es que estuvo continuamente habitado durante tanto tiempo que el asentamiento ininterrumpido ha ascendido a capas y capas de historia desde aproximadamente el 200 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Debido a esto, se pueden encontrar vestigios de diferentes épocas, cada uno contando su propia historia. Además, sus templos y estructuras están notablemente bien conservados, lo que permite a los visitantes y estudiosos apreciar la habilidad y el ingenio de las culturas que los construyeron. Este sitio no solo es un testimonio de la historia antigua, sino también un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar a través de los siglos. Parque Arqueológico San Agustín, Colombia. Ubicado en el hermoso y diverso país de Colombia, el Parque Arqueológico de San Agustín contiene el conjunto de esculturas y monumentos megalíticos más grande de toda América Latina. Este lugar fascinante es una necrópolis enorme que abarca una vasta área, repleta de historia y misterio. De hecho, es considerado el cementerio más grande del mundo, lo cual le otorga un aire de majestuosa y escalofriante grandeza por defecto.
Hay masas de estatuas dispersas por todo el sitio, y todas están talladas con representaciones detalladas de dioses y animales, lo que muestra la habilidad artística y la profunda espiritualidad de la civilización antigua que las creó. Estas estatuas no solo marcan tumbas, sino que también indican algunas de las enigmáticas creencias religiosas de estas personas. Sin embargo, como ocurre con muchos de estos lugares llenos de historia y misterio, los orígenes de los talentosos talladores siguen siendo un completo enigma para los historiadores y arqueólogos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Podría ser esto finalmente una prueba de la existencia de extraterrestres? Solo podíamos esperar que así fuera, ya que añadiría una capa aún más intrigante a este sitio ya de por sí fascinante. Las figuras atlantes de México. Y por último, estamos de regreso en México, donde esta vez estamos en compañía de un grupo de estatuas claramente espeluznantes de la civilización tolteca. Esta fue una cultura precolombina que gobernó en Tula entre 1950 y 1150 después de Cristo. Estas esculturas son enormes representaciones de guerreros toltecas, y cada una de ellas mide varios metros de altura. Están tallados a mano en roca local, que en esta región sería arenisca, piedra caliza y roca volcánica. La roca fue tallada por artesanos utilizando herramientas de piedra y martillos, y habría llevado mucho tiempo. Esa es una fuerte indicación de la importancia de estas figuras y de cómo eran en esta cultura. Además de su tamaño impresionante, los detalles tallados en las estatuas muestran la habilidad y dedicación de los artesanos toltecas. También son algo siniestros, con expresiones faciales que podrían haber intimidado a los enemigos o impresionado a sus contemporáneos. Bueno, eso es todo de las culturas antiguas de América Latina. Era un poco espeluznante y definitivamente se ponía bastante oscuro a veces. Sin embargo, aprender sobre estas civilizaciones nos da una idea de su vida cotidiana, sus creencias y su arte. ¿Pero qué pensaste? Nos vemos en el próximo video.